Hola amigos, bienvenidos a Diose Comics. Aquí les traigo la serie Expatriate X-Men del 2025, con guión de Eve Ewing y arte de Francesco Mortarino. Espero que les guste. La historia comienza 10 años en el futuro, en los Revelation Territories, los territorios de revelación. 3 personas con trajes similares a los de los X-Men recorren un lugar lleno de destrucción y abandono. La mujer con capucha les indica que se detengan para observar lo que tienen frente a ellos. Mientras tanto, una voz nos dice: no importa cuántas veces hagamos esto, nunca se siente como una rutina. Usualmente se siente como un sueño, mientras vemos a un extraño jugar a ser soldado. Disociación, supongo. El cerebro hace cosas poderosas para protegerse. Podemos reconocer a 2 de los 3 personajes. En el centro, la infaltable Kamala Khan, Miss Marvel. A la derecha, Trista Marshall, Bronze. Si no la conoces, te recomiendo leer la serie Exceptional X-Men, con Kitty Pryde y Emma Frost, donde aparece por primera vez. Pronto comprendemos que están en la frontera entre los Estados Unidos y los territorios de revelación, la Zona 7. La zona ha sido convertida en un puesto de control, con torres de vigilancia, soldados, y lo que parece ser el torso y la cabeza de un centinela. La voz continúa. Usualmente, se siente como un sueño. Pero este maldito lugar, justo aquí, es mi realidad ahora. El tercer personaje, el de la máscara, es Reggie McNair, el interés amoroso de Trista en Exceptional X-Men, que ahora lleva el nombre de Rift. Usa su comunicador y, identificándose como Blue Dasher 4, informa que tienen visual del punto de entrega. Bronze confirma que la información recibida es correcta e indica que el cambio de turno está por comenzar, aunque la luz de la luna es intensa y podrían ser vistos porque no hay mucho con qué cubrirse. Rift le ofrece té de diente de león a Kamala para soportar el frío, algo que él y Bronze no sienten, ya que son de Chicago. En ese momento, Trista indica que el cambio de turno ha empezado. Mientras activa sus poderes, vemos a Reggie decir: entramos en 3, 2, 1. Inmediatamente se teletransportan dentro del lugar. Blue Dasher 3 les informa que las municiones están a sus 8 en punto, y el objetivo a sus 2. El plan se ejecuta con precisión, pero un roedor activa la alarma, identificándolos como intrusos. Mientras tanto, la voz nos dice: no importa cuántas veces hagamos esto, siempre puede salir mal. Los soldados los rodean, apuntándoles con sus armas, mientras anuncian que hay una brecha. Kamala activa su poder inhumano, y Trista se eleva usando sus extensiones metálicas para protegerse de los disparos. Kamala exclama que aún pueden salvar la situación, y le ordena a Rift que realice la extracción, asegurándole que ella y Bronze se encargarán de lo demás. Reggie acepta y se teletransporta fuera de la zona de combate. Bronze le pregunta a Kamala si realmente vale la pena. Miss Marvel responde con firmeza que, definitivamente, lo vale. Mientras tanto, Rift llega a una habitación donde es recibido por alguien que le pregunta si está allí para matarlo o si debería ser optimista. Reggie responde que no ha ido a matarlo, pero le recomienda no ser demasiado optimista. El mutante que ha ido a rescatar le dice que tiene la pierna rota, así que tendrá que cargarlo. Reggie le contesta que no hay problema y se teletransporta de vuelta. Al regresar a la zona de batalla, Kamala lo felicita, pero justo cuando se alistan para irse, una ametralladora impacta en el pecho del mutante rescatado. Reggie se disculpa, pero Kamala le grita que deben marcharse de inmediato. Bronze, Rift y Miss Marvel huyen lo más rápido posible hasta internarse en un bosque. Kamala comenta que han aprendido la lección, y Rift se dispone a rebobinarlo todo para intentarlo nuevamente. Mientras tanto, la voz nos cuenta: la diferencia entre nosotros y los otros tipos es que, cuando las cosas salen mal, nosotros podemos hacer algo al respecto. Bronze les pide que esperen 10 segundos, ya que aún siente náuseas del último salto, y comenta que los temporoespaciales son los peores. 10 segundos después, Kamala da la orden para repetir la misión. Nos movemos 7 minutos al pasado, pero en una versión diferente. Nuevamente vemos la llegada de Rift, Miss Marvel y Bronze, justo en el momento en que Trista anuncia el cambio de turno. Esta vez se mueven con mayor rapidez, y el roedor no alcanza a activar la alarma. Rift vuelve a rescatar al misterioso mutante, mientras Kamala y Trista se encargan de las municiones. Así como llegaron, se van. Un soldado cree haber escuchado algo,
pero termina pensando que solo fueron imaginaciones. Luego vemos a Tao Tran, Melly, también antiguo miembro de los Exceptional X-Men, quien está al otro lado del comunicador de Reggie, pidiendo la ubicación del equipo. En ese instante, el grupo regresa a la base, con Trista cargando al mutante azul en brazos. Tao se acerca para recibirlos, pero de pronto se escuchan gritos de que están bajo ataque. Descubrimos que todos se encuentran a bordo de un navío, rodeado por otros barcos, que no son del ejército estadounidense, sino de saqueadores. Entre la tripulación distinguimos a Northstar, Doop y Toad. Tao comenta que es extraño que alguien esté atacando a los otros barcos desde tierra, pero dice que no es asunto suyo, y da la orden de prepararse para el salto. Rift activa sus poderes de teletransportación, y Tao le toma la mano, haciendo que todo el navío se teletransporte con ellos, escapando del conflicto justo a tiempo. Nos movemos al río Mississippi, en las aguas fronterizas entre los Estados Unidos y los territorios de Revelación. En medio del cielo, una luz se abre, formando un portal del cual cae el navío que sirve como base del equipo de los X-Men, el Dragonfly. Tras completar el salto, Tao termina su frase de bienvenida, presentándose como la capitana Melly del Dragonfly. Explica que los barcos, submarinos y demás naves que se ven alrededor conforman la flotilla. El mutante azul pregunta quiénes son. Rift, Bronze y Kamala, que lo sostienen en brazos, responden que eso depende del día. A veces son los Expatriate X-Men, otros, una entidad autónoma confederada, y, a veces, una banda de mercenarios guerrilleros. El mutante intenta presentarse, pero Rift se le adelanta. Su nombre es Adrian Starr, y su código es Lyrebird. Kamala le revela que ya lo saben todo sobre él, y Trista agrega: a veces conseguimos información sobre mutantes atrapados en el lado oeste de los Estados Unidos, y cuando podemos, los rescatamos. Lyrebird les da las gracias por haberlo salvado. Kamala le responde a Adrian que eso es lo que ellos hacen. Rift le dice que descanse un poco, que le traerán algo de comer. Adrian vuelve a agradecer, y Tao, con una gran sonrisa, le dice que es muy bienvenido. Al salir a cubierta, la tripulación celebra el éxito de la misión de los Blue Dashers. El equipo se traslada a un submarino con una gran X pintada en su estructura, donde son recibidos con gritos de ¡hurra! Tao les pide que se calmen, que regresen al trabajo, y concluye diciendo: esta noche tendremos un festín. Luego cierra la puerta del submarino tras de sí, mientras su rostro cambia de expresión. Ya reunidos en la mesa, Tao comienza preguntándole a Kamala: ¿eso es lo que hacemos? Le reclama que no puede simplemente decir algo así. Kamala le pide que la deje en paz. Bronze interviene diciendo: pero no es del todo mentira, es lo que estamos haciendo, en esta circunstancia particular. Reggie añade: debiste haberle dicho, eso es lo que hacemos cuando eres una especialista en operaciones con memoria fotográfica impecable, y podemos usar eso para nuestros propios fines. Por cierto, moriste un par de veces. No hay problema, ¿verdad? La conversación se interrumpe de golpe por una alarma proveniente de una computadora. En la pantalla se escucha una voz: hola, Blue Dashers. Creía que teníamos una cita. Mystique aparece al otro lado de la pantalla. Felicita al equipo por capturar a Lyrebird. Les cuenta que, tras un altercado con soldados que patrullaban su ciudad natal en Denver, él fue detenido por las fuerzas estadounidenses. Explica que poseen razones para creer que tiene información clave sobre todo lo que presenció durante los 184 días de su detención. Mapas estratégicos, datos de personal, inventarios de recursos, el paradero de mutantes cautivos, y más. Bronze comenta que llevarán a Lyrebird a las tierras del Limbo, y que, si él confía en ellos, podrían obtener información útil para su propio beneficio. Al preguntarle cuál es su comisión, Mystique responde que tiene sus propias razones para querer que Lyrebird se encuentre con Darkchild, y que prefiere mantenerlas en secreto. Kamala replica que están asumiendo mucho riesgo. Mystique le responde: por favor, te entregué este objetivo en bandeja de plata. No te quejes del precio después del trato, solo llévenlo allí. Y corta la comunicación. El equipo discute el plan para trasladar a Lyrebird. Coinciden en que será extremadamente peligroso y técnicamente exigente. Deberán cruzar varios territorios y recorrer vías fluviales, donde dependerán completamente de Melly para permanecer invisibles. Además, no saben cómo regresarán. Trista comenta que lo están arriesgando todo.
Kamala le pide que diga lo que piensa, pero Bronze, con la mirada perdida, responde que ya aceptaron el trato y solo queda seguir adelante. Reggie opina que Kamala debió hablarlo con ellos, pero ella se defiende. Habían acordado que cada uno tiene su ámbito de decisión. Ella se encarga de los asuntos diplomáticos, Riff dirige las misiones, Trista gestiona la flotilla y Tao comanda las naves. Riff responde que no se trata de lo que diga el manual, sino del trabajo que realmente hacen. Kamala los reclutó sin preguntarles, para que no pudieran decir que no. Tao interviene y dice que lo hecho está, y pregunta, ¿cómo hacemos que valga la pena? Bronze responde, haciendo que Lyrebird confíe en nosotros. Tao agrega que esto es más grande que ellos mismos, que hay personas allá afuera que solo cuentan con ellos. Kamala replica que lo que están haciendo también es más grande que ellos. Rift, exasperado, la encara. Kamala le pregunta para qué sirve todo este esfuerzo, para recuperar un pedazo de tierra hasta que Revelation llegue y los destruya a todos. Rift responde que están sembrando las semillas de la independencia. Kamala asiente, pero añade que la información que Lyrebird posee podría darles algo con qué negociar. Trista replica que es imposible negociar con el gobierno estadounidense. En ese momento, Melly, cansada de tanta discusión, se levanta. Kamala le pregunta a dónde va, y ella responde, a pilotear mi nave. Pueden quedarse discutiendo todo el día si quieren. En la cabina de control del submarino, Tao mira hacia atrás, asegurándose de que nadie la sigue. Luego activa un comunicador. Una voz le pregunta si el objetivo está asegurado. Tao lo confirma y agrega que van rumbo a las tierras del Limbo, pero que no se preocupe, ya que Darkchild no conseguirá a Lyrebird. La voz le advierte que se asegure de que eso no ocurra, o el trato se cancelará. Tao responde con frialdad, así será. Lo mantendré alejado de Darkchild, cueste lo que cueste. La historia continúa dentro de la nave de los Blue Dashers. Alguien se acerca a la puerta de una habitación oscura y la abre con un crujido. Es Trista, Bronze, quien entra y pregunta si hay alguien despierto. Apaga la música y llena un vaso con agua. Revisa las pastillas en la mesa y nota que se están terminando. Luego se acerca a la persona tumbada en la cama. Esta gruñe suavemente. Trista le pregunta qué dijo y si está despierto. La figura revela su apariencia. Es Piotr Rasputin, Colossus, quien ahora tiene medio cuerpo de un color diferente. Se incorpora en la cama y pregunta por Katia. Bronze le dice que solo está ella y que le trae su almuerzo. El chef Blob le ha preparado solyanka, o al menos su versión. Colossus responde con sarcasmo que es justo lo que necesita. Trista le pide que coma y luego tome su medicina, porque no debe hacerlo con el estómago vacío. Le pregunta si tuvo otra vez el mismo sueño, y él responde que sí. Trista admite que también la extraña, y que haría lo que fuera para traerla de regreso, pero sabe que Kitty querría que vivieran. Una sirena suena afuera. Irán a la ciudad, así que Trista le pide que deje la tristeza. Recargarán combustible, y luego se enlazarán con su corredor para descargar municiones de la incursión de Lyrebird. Le pregunta si quiere algo del mercado. Colossus pide golosinas, pero ella rechaza la idea porque destruirían sus dientes. Se refería a un llavero o un recuerdo imantado. Luego le alcanza sus medicinas y le ordena que las tome. Mientras tanto, en otra parte de la nave, Lyrebird y Millie conversan. Parece que han estado haciendo algo de ejercicio en pareja. La misma sirena suena. Tao dice que han llegado a Presqu'Isle y que debería haberse ido hace 10 minutos. Lyrebird pregunta si puede tomar aire fresco y verla en acción. Millie responde que no, porque es peligroso. Él replica que no puede ser peor que la cárcel de la que lo rescató, pero Tao insiste en que se quede. Luego, al apartarlo, le pide que no complique las cosas, ya que entre ellos no hay nada serio. Más tarde, en el muelle, Millie se presenta ante sus abastecedores para confirmar la transacción. Ellos le reclaman por llegar tarde y ella pregunta con quién habla, pues negocia con Mad Anthony. Uno responde que son el sindicato Shaw y que Mad Anthony trabaja para ellos ahora. Tao se dispone a negociar, pero el otro afirma que el combustible ya está en su barco, así que ellos fijan el precio. Irritada, Tao le ordena a Dub desacoplar la línea. La discusión continúa hasta que alguien acusa a Millie de estar robándolos. Se presenta como Shinobi Shaw. Como comentario, para quienes no lo conozcan, Shinobi es el hijo ilegítimo de Sebastian Shaw. Tao afirma que pagarán lo mismo que a Mad Anthony y se irán,
pero Shaw la amenaza con su espada y exige que solo se lleven la mitad. No quiere verlos otra vez en su muelle. Tao responde haciendo a su grupo invisible, dejando a los hombres del sindicato desconcertados. Los hombres de Shaw caen al suelo, derrotados con facilidad por Millet y los suyos. Shinobi se queja de su incompetencia, pero Melee replica que él no es mejor. Aparece frente a él y le pide que se rinda para terminar con esto y marcharse, pero una voz la detiene. Lyrebird ha sido tomado como rehén. Shaw le dice que, si quiere recuperarlo, deberá rendirse. Tao se rehúsa, afirmando que Lyrebird no es uno de los suyos. Adrian no puede creer lo que oye, pero Tao lo ignora. Terminarán de recargar combustible y se irán. Lyrebird exige que lo suelten, pero su captor se niega. Entonces Lyrebird estalla en llamas, consumiendo al hombre de Shaw y destruyendo el muelle. Shinobi jura vengarse, pero Millet sigue ocupada completando la recarga junto a Dub, Toad, Blob y Northstar. De regreso con los demás, Riff le pregunta si consiguió buen precio, y ella responde que lo obtuvo gratis. Lyrebird la encara, preguntando por qué lo salvó solo para dejarlo morir. Ella responde que es la capitana, y él desobedeció la orden de quedarse bajo cubierta. Además, el trato era rescatarlo, y ellos cumplieron su parte. Bronze intenta detenerlos, pero Rift se adelanta y la corrige. El trato era rescatarlo y entregarlo. Luego, Kamala comenta que Lyrebird dio un buen espectáculo y le pregunta si, además de memoria fotográfica, tiene una segunda habilidad mutante. Rift dice que empieza a creer que no ha sido honesto. Lyrebird responde que él empieza a creer que no lo rescataron por gentileza. Rift se pregunta si siquiera necesitaba ser rescatado, ya que podría haber volado todo. Kamala lo acusa de mentirles, de ser un topo, un espía, una rata. Lyrebird estalla en llamas, diciendo que es ridículo y preguntando para quién estaría espiando. Bronze intenta contenerlo, mientras Kamala insiste en que trabaja para el gobierno de los Estados Unidos. Riff la sujeta, pero ella continúa acusando a Adrian de formar parte de un complot. Afirma que los Estados Unidos los salvaron porque querían asegurarse de que lo rescataran. También cree que la información que les prometieron es falsa, una trampa. Lyrebird pregunta de qué información hablan, sin entender nada. Todos coinciden en algo, no confían en Mystique. Rift exige que Lyrebird revele lo que esconde y diga si hay algo más que no contó. Miss Marvel pregunta cuántas veces han salvado vidas siguiendo sus instintos. Rift responde que tantas como las que han fallado. Kamala afirma que cada minuto con Lyrebird en el Dragonfly los pone en riesgo. Tao propone dejarlo en Presque Isle. Rift dice que no pueden volver después de cómo quedaron las cosas. Tao comenta que entonces solo se acercarán a la orilla y él nadará. Bronze advierte que podría morir o ser asesinado por el sindicato de Shaw. Kamala insiste en que su gente podría morir si él los traiciona. Entre él y la flotilla, la elección es fácil. Millet recuerda que al rescatarlo, le dieron una vida extra y debería bastar. Por su parte, Rift sostiene que deben cumplir su palabra, encerrarlo y llevarlo a las Limbolands. En eso, alguien interrumpe preguntando si tiene voto. Es Colossus, quien dice que, si la bestia que fue su hermana lo quiere, y ellos dieron su palabra, deben llevar a Lyrebird a Darkchild bajo su protección. Bronze intenta detenerlo, pero él se rehúsa, diciendo que el asunto le concierne y que aún no está muerto. Kamala responde que él tampoco es el líder del barco. Millie se disculpa con Lyrebird, pero él dice que los hechos pesan más que las palabras. Tao le pregunta si promete no volver, y él acepta. Bronze y Rift le dicen a Kamala que, le guste o no, Colossus rompió el empate. Lo llevarán a las Limbolands. De pronto, Millie ordena a Adrian que se vaya mientras activa sus poderes. Y lo hace atravesar el barco. Rift intenta detenerla, pero ella afirma que nunca iban a llegar a una decisión. Bronze protesta. Acababan de hacerlo. Rift dice que así no se hacen las cosas en los Blue Dashers. Y Millie responde que los Blue Dashers se rompieron cuando Fearless los atacó por dejar entrar a alguien desconocido. Como comentario, esto se verá en Undead Pool número 3. Kamala intenta seguir a Adrian, pero Millet la detiene, recordando que ella tampoco lo quería ahí. La toma del brazo, pero Kamala se libera diciendo que el equipo votó, y ella respalda a su equipo. Kamala se sumerge buscando a Lyrebird, y siente algo extraño bajo el barco. Finalmente encuentra a Adrian, y lo atrapa. Luego se da vuelta para ver qué hay debajo. Lo que descubre la deja impactada. Miss Marvel emerge cargando a Lyrebird.
Pregunta a Mile por qué no quería que fuera al agua y qué oculta bajo la flotilla. Tao, descubierta, ordena a Rift preparar el último salto. Rift dice que está lejos, pero la capitana insiste. Kamala, furiosa, exige que admita qué oculta y por qué mintió. Millie urge a Rift a hacer el salto antes de que Shaw los alcance. Kamala intenta detenerlo, diciendo que solo los está distrayendo. Rift logra activar el salto. Mientras celebran, las acusaciones siguen. Kamala revela que la tecnología de 3K alimenta la flotilla. Rift pregunta si es cierto, y Tao dice que puede explicarlo. Pero algo corta la discusión. Una enorme bola de fuego impacta el costado del barco y lo hace tambalear. Están siendo atacados. Ellos han llegado a su destino final, un lugar primero llamado Narragansett Land, luego Providence. Ahora, las Limbo Lands, el reino de Darkchild. La acción continúa en la Providence Barrier, la barrera de Providence, anteriormente conocida como Rhode Island. Ahora es un muro urbano semicognoscente que rodea las tierras del Limbo. Una criatura gigantesca y demoníaca lanza bolas de fuego contra el barco de los Expatriate X-Men, y varios de ellos han caído al agua. Aún encubierta, Lyrebird menciona que la Tierra ha sido deformada mediante un hechizo demoníaco para atacar y destruir a cualquiera que Darkchild considere una amenaza. Kamala responde que no se suponía que eso fuera un problema, ya que ellos están trabajando para Darkchild, pero Lyrebird replica que parece que alguien no recibió el aviso. Melly le ordena a Bronze, Rift y Kamala que pongan a todos a salvo. Bronze le pregunta a dónde va, y Tao le responde que intentará dispararle a la criatura y destruirla, por lo que sube a la artillería y comienza a disparar como loca. Mientras los disparos impactan en el gigante de fuego, Kamala sostiene con una mano a varios miembros de la tripulación y le pide ayuda a Rift para que abra un portal y sacarlos de allí. Rift lo hace, y Kamala los transporta a aguas más seguras y más frías. Mientras tanto, una gran bola de fuego está a punto de golpear a quienes quedan a bordo, pero Bronze usa sus poderes para atraparla. Comenta que la flotilla ha sufrido daños masivos y que Rift y Miss Marvel podrían necesitar su ayuda con la evacuación, por lo que le pregunta a los demás si tienen alguna idea para detener a la criatura de fuego. Colossus señala que deben comunicarle que son aliados y no intrusos, ya que fueron invitados allí. Colossus intenta comunicarse con el muro de fuego y le ordena que se detenga, si es que está al servicio de Iliana Nikolievna Rasputina. De pronto, una voz surge desde el fuego, burlándose de Piotr por ser tan sincero como siempre. Darkchild aparece, acompañada por Juggernaut. Agrega que alguien entre ellos alberga malas intenciones, un traidor, y que la Tierra lo sabe. Por eso no los deja entrar. Rift le pregunta a Melly si de verdad quieren ir allí, pero Melly le asegura que la nave no responde. Bronze agrega que toda la flotilla está siendo desplazada. Darkchild se aparece frente a ellos y les recuerda lo que dice el dicho: uno debe mantener a sus amigos cerca y a sus saboteadores aún más cerca. Lyrebird le reclama que hizo todo lo que le pidió, cumpliendo su parte del trato. Kamala, enfadada, le pregunta de qué trato habla, lo que provoca la risa de Darkchild. Iliana le da la razón, él cumplió con su parte. Luego se dirige a los demás y les confiesa que Mystique les hizo creer que llevaban a Lyrebird para ella, cuando en realidad él era quien los llevaba a ellos. Luego comenta si quieren oír algo todavía más gracioso y revela quién es el saboteador del grupo. Darkchild señala a Melly con su espada. Les asegura al grupo que ella les mintió e hizo sus propios tratos, que le dijo a 3K que introduciría su tecnología como un caballo de Troya en su territorio para vigilarla. Ahora sabemos qué es lo que había debajo de las naves. Rift, impactado, le pregunta a Tao si eso es cierto. Ella intenta responder, pero no niega la acusación. Darkchild interrumpe, diciendo que Melly dio un mordisco más grande de lo que puede tragar. Lyrebird replica que él cumplió con su parte del trato. Se los entregó, por lo que exige que ahora ella cumpla con el acuerdo. Darkchild confirma que sí lo hizo, y recuerda qué es lo que quería a cambio: a la preciosa hija de ambos. Mientras todos reaccionan con sorpresa, Lyrebird asegura que Nika no es su hija y que no le pertenece a Darkchild. Ella responde que, efectivamente, Nika es hija de Lyrebird y de Iliana, pero que ahora ella la ha heredado. Señala que la niña no está completamente en ese plano y explica que es quien sostiene a las tierras del Limbo y que ese lugar la sostiene a ella. La niña, tocando las manos de su padre, le dice que puede quedarse allí y que puede mantenerlo a salvo. Melly advierte que la situación es muy mala y que deberían irse de inmediato,
y que Reggie puede sacarlos de allí. Sin embargo, Kamala se niega y afirma que Tao no queda libre de culpa y que, si todo fue una fachada para 3K, debe explicarlo. Tao asegura que puede hacerlo, y Bronze le reclama que se apresure. Melly explica que le dijeron que, si mantenía a Lightbird lejos de las tierras del limbo e ingresaba la tecnología de 3K en el reino de Darkchild, podrían ayudar a traerla a ella de vuelta, refiriéndose a alguien muy importante para todos. Añade que todos han escuchado los rumores de Filadelfia sobre el fantasma, y está segura de que se refieren a Kitty. Rompe en llanto y confiesa que 3K les dijo que la ayudarían a encontrarla y a salvarla. Kamala replica que Kitty Pryde está muerta, que Revelation la mató. Como comentario, todo este tema de Kitty Pryde y el fantasma de Filadelfia se vio en la miniserie Book of Revelation. Tao le responde a Kamala que no cree que Kitty esté muerta. Ella piensa que está atrapada en algún lugar intangible, como ya ocurrió antes. Rift comenta que, si Kitty estuviera viva, odiaría que Tao hubiera hecho todo lo que ella le enseñó que no debía hacer, como mentirle al grupo y cerrar un mal trato por su cuenta. Añade que sacrificarlos para salvar a Kitty sería lo que más odiaría. Tao responde que no lo hizo solo por Kitty, sino también porque Kitty fue compañera de Revelation, su vieja amiga, y que, si lograran recuperarla, podrían derrotarlo. Como comentario, lo mismo se podría decir de todos los New Mutants. Tao está hablando tonterías, o poniendo excusas tontas. Kamala reconoce que Tao quizá tuvo buenas intenciones, pero que no hay nadie que pueda derrotar a Revelation. Tao la interrumpe y le dice que no espera que Kamala lo entienda, pero les reclama a Rift y Bronze que se han dado por vencidos con Kitty. Bronze responde que eso no es justo. Colossus le dice a Tao que entiende su dolor y la abraza, mientras ella llora, aferrándose a la idea de que Kitty sigue viva. Darkchild comenta con ironía que es muy conmovedor y que, si Illyana estuviera allí, habría participado en el hermoso festival de amor para Kitty. Pero Illyana ya no está, y como ellos la traicionaron, tomará posesión de su flota completa. Añade que la tecnología de 3K que intentaron introducir le servirá para hacer su operación de obtención de miseria mucho más eficiente, y les agradece por ponérsela literalmente en las manos. Como comentario, Illyana se alimenta de la miseria de los demás, lo que se vio en Amazing X-Men número 2. Kamala declara que la flotilla trata sobre libertad y sobre liberarse de quienes los odian, como Revelation, y que no pueden dejarla allí. Rift, por su parte, indica que deben activar el plan de contingencia. Tao se opone, pero Bronze menciona que ya debatieron sobre eso, y pregunta quiénes están a favor. La votación termina con 3 votos a favor, de Kamala, Rift y Bronze. Tao insiste en que deben pensar en todo lo que han trabajado y sacrificado, pero Bronze le responde que el tiempo se acabó. Rift activa el plan de contingencia y utiliza sus poderes para evacuar la flotilla. Bronze activa los suyos y se despide con agradecimiento de la nave Dragonfly. Pero Darkchild les grita que se detengan y exige que no dañen su propiedad, mientras lanza un ataque con su espada, que Bronze logra bloquear. Melly, resignada, exclama con furia que jamás le permitirá quedarse con su nave y activa sus poderes. Rift abre un portal y exige que toda la tripulación evacúe de inmediato, mientras que Bronze declara que no va a dejar ni una sola astilla de la nave en ese lugar, y utiliza sus poderes para destruirla. Al parecer, Trista ha desarrollado nuevos poderes en estos 10 años. El enfrentamiento comienza, con Kamala cogiendo a Juggernaut por un cuerno, y Melly saltando sobre Darkchild. Darkchild exclama que su cuerpo y su alma le pertenecen, y Melly le responde que, entonces, se los arrebate si puede. Nika, asustada, le pregunta a su madre qué ocurre, mientras que Colossus y Doop gritan sobresaltados. Juggernaut les exige que se detengan y dejen de dañar su mercancía. Golpea a Bronze y la levanta en el aire para lanzarla por la borda, mientras exclama que espera que se hunda como una roca. Pero cuando está a punto de lanzarla, Colossus interviene y lo golpea, afirmando que mientras él viva, eso no ocurrirá. Colossus y Bronze quedan en el suelo. Ella comenta que no sabe cuánto más tiempo lo haga, y Colossus le responde que tiene razón, ya que ese golpe fue el último que tenía. Rodeada de llamas, Nika sonríe, percibiendo todas las almas a su alrededor y sintiendo su miedo y confusión, entendiendo que están perdiendo su antiguo hogar. Lightbird la toma por los hombros y le dice que deben irse, pero ella se niega, no puede ir con él. Él le pregunta quién le dijo eso, y la niña le responde que sabe que él quiere que se vaya con él, pero ella no puede estar en ningún otro lugar.
Lyrebird la carga contra su voluntad y promete mantenerla a salvo, pero Darkchild se interpone y le grita que es un imbécil, ya que así ambos la perderán. La niña comienza a deshacerse en las manos de Lyrebird. Él llora desconsolado y le suplica que aguante, prometiendo sacarla de allí. Viendo lo que ha pasado, Darkchild lo interrumpe con furia y le señala lo que ha hecho. Nika le dice a su padre que las voces la están llamando de vuelta y, finalmente, se despide de él. Lyrebird, completamente impotente, solo puede ver cómo se desvanece, y la niña le asegura que le dirá a su madre que él le envía saludos. Por su parte, Kamala, con los cuerpos de Colossus y Trista en una mano, le dice a Rift que deben reiniciar el reloj y que aún podrían volver atrás, pero él le pregunta para qué, y si pretende que lo arruinen todo otra vez. Agrega que no son los líderes que creían ser y que defraudaron a la gente, que confió en ellos al llevarlos allí para nada. Kamala replica que eso sucedió porque quedaron atrapados en las manipulaciones de otros. Más allá, Darkchild le pregunta a Melly a dónde cree que va. Melly responde que Lyrebird cumplió con su parte, que nadie se quedará con la flotilla y que están a mano, para finalmente anunciar que se dirige a Filadelfia. Bronze le pide que espere. Tao le pregunta si viene con ella. Bronze y Rift le responden que sí. Darkchild acepta que un trato es un trato, pero les advierte que, si vuelven a pisar las tierras del limbo, serán incinerados. Kamala se queja de las imprudencias de Melly y de su lealtad mal dirigida, pero Melly responde que ellos siguen siendo los X-Men. Bronze le dice a su tío que puede cargarlo y sacarlo de allí, pero Colossus responde que se quedará, ya que Katia, Kitty, habría querido que permaneciera con Illyana, con lo que sea que quede de ella. Ambos se abrazan. Bronze señala con tristeza que su hermana está muerta. Colossus recuerda que dicen lo mismo de Katia. Ambos están persiguiendo fantasmas, aunque algo siempre queda. Rift asume que es momento de despedirse de Kamala, pero ella responde que no tiene otros planes y que Filadelfia es, básicamente, Nueva Jersey. Luego se dirige a los tripulantes de la flotilla y admite que les deben una disculpa. Toad responde que tiene razón, por pensar que podían irse sin ellos. Bronze y Melly les recuerdan que están fuera de la zona segura del Mississippi y que no tienen ningún barco, pero los tripulantes responden que antes de los Blue Dashers no existía ninguna zona segura, así que se llevarán lo que puedan. Toad les explica que, antes de Revelation, tenía familia en Providence, y que tal vez tenga una solución. Poco después, vemos a todos llegando a un lugar cercano. Bronze comenta que se trata de la línea Dragonfly, y Kamala agrega que el corredor noreste pasa directo por Filadelfia. Han dejado de ser piratas en el mar, y se han convertido en piratas de trenes. Rift agrega que, si logran ponerlo en funcionamiento, puede establecer una red de portales de corta distancia para ir hasta allí. Finalmente, subidos en uno de los trenes y con las banderas de los Expatriate X-Men ondeando, Bronze exclama con entusiasmo que le parece perfecto y alza el puño, gritando: ¡A mí, mis X-Men! Y mientras vemos cómo, al final, alguien le quita el papel protagónico a Kamala, se nos cuenta que esta historia ha llegado a su fin. Lo que pasa después se puede ver en X-Men, Age of Revelation, Finale. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.